santo, santo es el Señor Jehová. Santo, santo, santo es aquel que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Amén. Y sabemos que eso es muy cierto. La palabra de Dios nunca pasará y ella siempre va a ser viva y efectiva. Por eso les invito a que en este momento podamos leer 1 Tesalonicenses 5:18. Y este hermoso versículo dice así: Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí nos dice que demos gracias en todo momento. No dice simplemente en una cosita o cuando las cosas van bien, sino que en todas las cosas que sabemos que nos ayudan a bien, siempre darle gracias a Dios. Y por eso les invito en este momento a que puedan acompañarme y que puedan tener un corazón dándole gracias en oración a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana de vida que nos das. Gracias por todas aquellas personas que en este momento están reunidas, Señor, a través de las diferentes formas, Padre, con un corazón dispuesto a adorarte y alabarte a ti. Gracias por sus vidas, gracias por la disposición que ellos pueden tener, Señor, para ti. Gracias por cada una de esas bendiciones y las misericordias que tú día a día les das. Gracias porque eres nuestro Padre y gracias por amarnos y mostrarnos, Señor, tu infinita fidelidad. Desde nuestro corazón te damos gracias, Señor, por todo lo que pasa, por cada uno de los momentos de nuestra vida. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y como decía en la oración, es desde nuestro corazón. Esa intención de nuestro corazón es la que Dios recibe, es la que Dios escucha. Por eso le invito a que en este momento podamos entonar este hermoso canto y le podamos seguir dando gracias a nuestro Dios. Ante ti a expresarte gratitud, adorarte es la razón en este lugar. Levantamos manos hoy para darte adoración, aunque pueda oscurecer, tu luz brillará. Una alabanza al Creador, desde nuestro corazón levantamos como ofrenda de amor, un nuevo cántico de amor que exalte al Señor. Adoramos al digno de loor. Hoy venimos ante ti a expresarte gratitud, adorarte es la razón en este lugar. Levantamos manos hoy para darte adoración, aunque pueda oscurecer, tu luz brillará. Una alabanza al Creador, desde nuestro corazón levantamos como ofrenda de amor, un nuevo cántico de amor que exalte al Señor. Adoramos
acercarte y decirle a Dios, santo eres tú, Señor, solo tú eres santo. Santo es Dios, 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 santo es Dios. Majestuoso gobiernas con autoridad, exaltamos tu nombre, no hay otro igual. Eres omnipotente, tu reino eterno será. Majestuoso gobiernas con autoridad, exaltamos tu nombre, no hay otro igual. Eres omnipotente, tu reino eterno será. Majestuoso gobiernas con autoridad, exaltamos tu nombre, no hay otro igual. Eres omnipotente, tu reino eterno será, eterno será, eterno será. Asimismo, vamos a seguirle alabando a nuestro Dios, vamos a seguir glorificando su nombre, vamos a decirle gracias, Señor. Dios está con nosotros, nos protege, nos libra de todo mal y su fidelidad, como lo dije, es para siempre. Tu fidelidad
la presencia de Dios. Y les sigo invitando, hermano, usted que está ahí en casa, nada nos interrumpe para alabar al Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos, ahí donde usted está, y alabe a nuestro Dios. Y dígale, digno eres de gloria y de alabanza. Eres de gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Digno eres de gloria, de alabanzas. Levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, te exaltamos, oh Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como 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 tú. Señor, te alabamos, te glorificamos, te entregamos nuestra adoración delante de ti y queremos servirte y adorarte de todo corazón. Gracias porque esta mañana nos das la oportunidad de adorarte, de pasar barreras y estar aquí delante de tu presencia. Señor, queremos entregar nuestra adoración a ti y en este momento cuando el pastor va a predicar y va a dar ese mensaje de parte de ti, que seas tú, Señor, hablando por medio de él y que cada persona que está allá presente en sus hogares, en donde estén presentes viéndonos, que puedan recibir ese mensaje de una manera especial de parte de ti, Señor. Lo ponemos todo delante de tu presencia en tus manos para que seas glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, Señor me lo bendiga. Qué bueno tenerles acá en este momento donde esta oportunidad diferente, otra vez me refiero a estar en su casa y ustedes acá en la iglesia y nosotros acá en la iglesia, pero en el local de la iglesia, pero juntos vamos a estudiar la palabra, vamos a ver cada día más las enseñanzas de la palabra de Dios.
Hemos estado estudiando estos domingos un tema que para nosotros es muy importante como cristianos, como creyentes, el hecho de tener la fortaleza en Dios y es en nuestras mentes. Por eso que hablamos del poder de la libertad de Dios en nuestras mentes. ¿Cómo podernos librar de ese poder de la mente? Pero una mente que es débil, como la estudiamos la semana pasada. Y hoy nos vamos a enfocar a otro aspecto de la mente que todos nosotros tenemos pues esa tendencia de cómo poderlo también desarrollar. Especialmente en el sentido de la naturaleza que está en nosotros, que es la mente carnal. Así que vamos a estar analizando a través de la palabra de Dios este estudio, que Dios habla en nuestras vidas para que esa mente carnal sometida pues a la presencia de Cristo, al poder de Cristo, pueda ser dominada y de una manera pues el Señor pueda trabajar con nosotros. Así que les voy a invitar que vamos a estar ubicados ya en 1 Corintios, el capítulo 2, donde vamos a estar haciendo el estudio en esta parte de la mañana, uno de los textos que vamos a tener. Así que voy a leer el versículo 14, la palabra de Dios que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aclaremos un momento el contexto. Recordemos que estamos hablando en el contexto de lo que es la revelación, la inspiración divina y al hablar de la revelación e inspiración divina también de la iluminación que el Espíritu Santo realiza. La revelación que Dios trajo su palabra, habló al hombre para dar sus planes y sus propósitos. En segundo lugar, usó a hombres para que escribieran esa revelación de él. Parte pues de esa revelación, me refiero, digo parte porque algunas cosas fueron reveladas, pero otras solamente fueron inspiradas, guiadas para escribir las escrituras, pero fueron inspiradas. Y en tercer lugar, una cosa muy importante es la iluminación, es decir, cómo entender las escrituras. Este es el contexto a la cual viene hablando el apóstol Pablo y de la manera como Dios le está usando a él. Pero vamos a tomar de estos aspectos algunas relevancias que tienen que ver con nuestras vidas y especialmente en cuanto a la mente. Así que yo me voy a referir especialmente a esta parte de lo que la Biblia está hablando, de los tres tipos de mente para que nosotros podamos comprender lo que Dios nos quiere hablar. En primer lugar, Pablo hace hincapié de una mente natural, del hombre natural. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cuando habla de las que son del Espíritu de Dios, está hablando un término muy esencial a la cual se está refiriendo. Y él habla de, como se describe en el griego, psukikos, hablando pues de un adjetivo que califica al hombre y dice que es un hombre natural, un hombre que por naturaleza es, vamos a decir así, en un sentido, es decir, su conducta es como animal. No está refiriéndose en ningún momento a la forma de evolución, ni que el hombre, como la manera como el hombre ha evolucionado, en ningún momento se refiere. La Biblia dice que fuimos nosotros creados por el Señor, pero cuando habla de la forma natural del hombre, se está refiriendo a esa parte moral nuestra, cómo nosotros, la forma ética, cómo nosotros nos comportamos y cómo se comporta el hombre natural, el hombre sin Dios y cómo se comporta el hombre con Cristo y cómo se comporta el hombre carnal. Es decir, las tres conductas, la manera como se refiere y referido así en este proceso. La Biblia entonces nos habla a nosotros de este proceso que está en cada uno de nosotros. Y yo lo tengo anotado por acá en esta parte de la pizarra. Puedo ver si se puede ver. Ok, nos puedo acercar un poco para acá. Entonces me refiero principalmente al hecho que todo proceso comienza en nosotros, en la mente. Luego de la mente pasa pues nuestros pensamientos, los pensamientos nuestros están en la mente y del pensamiento pasa a nuestras emociones, de las emociones pasa a los deseos y de los deseos pasa a la acción. Es decir, que cuando nosotros pecamos, primeramente llega a nuestra mente tal tendencia, tal situación, tal cosa que nos atrae. Esa es la primera cosa que sucede. La segunda cosa que sucede entonces va a nuestro pensamiento, que es la parte, por eso que la Biblia también nos habla a nosotros en esto pensad, que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y luego entonces de ese pensamiento
va a tomarnos nuestras emociones porque se arraiga allí, en esa parte del corazón nuestro, y como va en la parte de nuestro corazón, se arraiga con las emociones y con los sentimientos. De esta manera pasa a tomar parte a través de nuestros deseos, y todos nosotros tenemos deseos, así que no hay ninguno de nosotros que no tenga deseos. Todos tenemos emociones, todos tenemos deseos, todos tenemos la mente, el pensamiento, tenemos las emociones y tenemos entonces los deseos. Luego de los deseos es entonces que se produce entonces la conducta, que es la acción que se va colocando en nosotros y que se va colocando en una manera que a manera que lo vamos haciendo se va colocando un hábito. Es decir, que las acciones que nosotros hacemos puede convertirse en un hábito o no puede convertirse en un hábito. Todo va a depender de nosotros, la manera como la adoptemos a nuestra mente y cómo nos acostumbramos a ella. Si nos acostumbramos a ella, la convertimos en un hábito, y ese es el peligro que como creyentes nosotros corremos. Pablo, cuando está hablando de estas cosas, está hablando de la manera como el hombre es en su espíritu natural. Es decir, está hablando de cómo es la vida del hombre y la manera como se presenta. Se presenta como un animal. ¿Por qué la Biblia habla de una manera como un animal? Porque recuerde que comienza todo en la mente. Entonces, irracionalmente el hombre va de una manera desparramada para hacer lo que él quiere sin pensar, sin analizar. Y es más, no tiene la capacidad espiritual para entender las cosas espirituales. Como no puede entender las cosas espirituales, para él son locura. Entonces, no las llega a comprender, no las llega a entender y las rechaza. Ahora, ¿pero por qué sucede esto en los creyentes? Luego lo vamos a entender un poco más a lo que sucede en el hombre. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, versículo 15, dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, fíjense una cosa muy importante a lo que la Biblia se refiere. Cuando el hombre natural está procediendo, ¿cómo procede el hombre natural? Aquellos que son muy amigos nuestros, que les llamamos compadres, que los llamamos amigos del alma, que nos comportamos con ellos, que nos hacemos tan amigos de ellos que andamos con ellos. Y mire cómo la palabra de Dios dice. Dice que viene de dónde? De lo terrenal, es decir, de lo carnal. De lo animal, es decir, la procedencia ética, y por eso se está hablando animal, por la parte moral, que el hombre se descarría, que el hombre hace todo lo que quiere, que el hombre se rebela contra Dios, y en tercer lugar dice una cosa muy importante: diabólica, infernal, demoníaca. Entonces, a esto que la Biblia se está refiriendo. ¿Cuál es la tendencia del hombre? El hombre está allí en esa tendencia. Vamos a ver más profundamente sobre el uso de esta palabra que nos lleva a nosotros a pensar ya en 1 Corintios capítulo 15, versículos 44 al 46, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y fíjense las dos cosas a lo que la Biblia está diciendo. Se siembra cuerpo animal. Y vuelvo a repetir una cosa muy importante, porque algunos que tal vez me escuchan, la primera cosa que va a pensar es: que aquí está un apoyo para lo que es entonces la evolución. No, es que no se está refiriendo a eso. Cuando habla animal, está refiriéndose a la parte ética del hombre, de la manera como procede el hombre sin pensamiento, sin la parte emocional, como los animales no tampoco tienen. Y por eso es que el hombre entonces va contra Dios, y todo lo que es la parte espiritual, su alma va en contra de Dios. Entonces dice una cosa a la cual se refiere, y hay dos cuerpos o dos mentes, así en esta manera, y en los dos cuerpos se reflejan esas dos mentes. Uno es el cuerpo animal y el segundo es el cuerpo espiritual. Claramente que se está refiriendo también a los que mueren también, pero en esa manera, cuando estaremos en los cielos, pues será una mente espiritual que Dios ha despertado, que Dios ha transformado. Y dice la palabra: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es decir, para referirnos en un sentido, que en esta manera los seres humanos procedemos de dos maneras. Uno, desde el punto animal, desde el punto de la ética, a una forma inmoral. Y la otra forma, desde el punto de vista del cuerpo espiritual, desde el punto de vista de Dios, de lo que Dios ha transformado en nuestra vida. El versículo 45 entonces dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y ahí vemos la gran diferencia de las dos cosas otra vez, a la cual la Biblia nos está llamando la atención. Fíjense que siempre que relaciona la palabra
en cuanto al proceder del hombre, se refiere también al alma, porque exactamente en la mente está relacionada con nuestra alma, cómo nosotros procedemos. Por eso la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová está con los que temen su nombre, con el alma nuestra, con esta relación mental de razonamiento que nosotros también tenemos. De tal manera que la Biblia nos habla a nosotros de esas dos diferencias. Entonces, el alma viviente, pero que es carnal, que es éticamente carnal, de esa procedencia natural, el hombre naturalmente por el pecado, naturalmente es pecador, y esto es lo que separa al hombre de Dios. En segundo lugar, el Adán del espíritu vivificante, que se refiere a Cristo. Cristo nos vivificó, la mente de Cristo que está en nosotros nos vivifica, y este es el proceder de lo que hace Cristo en nuestra vida. Cuando tenemos la mente de Cristo, el que es creyente va a tener siempre la mente vivificada en el poder de Cristo y nunca en el poder de la carne ni en el poder del pecado. Porque si Cristo está en nosotros, entonces Cristo vivifica todo nuestro ser, todas nuestras emociones, todo nuestro pensar, todo lo que nosotros somos por dentro, y nuestras acciones van a responder hacia Cristo y vamos a sentir entonces el deseo de reaccionar hacia Cristo. Posiblemente la carne nos está trayendo, pero Dios en su poder va a ser más poderoso que esta carne que nosotros tenemos. El versículo 46 entonces dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué lo espiritual no es primero? Porque el hombre cayó y todo hombre es pecador, todo hombre va a proceder hacia el pecado, todo hombre va a estar relacionado al pecado, y en segundo lugar entonces va a ser la parte espiritual, cuando Cristo llega a nosotros, nos vivifica, nos transforma y nos convierte. Este es el proceder, la manera como el Señor ha hecho con nosotros. Así que esta forma, vamos a llamarla no conversa o no cristiana, como la es la del hombre no renovado en Cristo, no renacido en el Espíritu de Dios, porque es Dios quien transforma al hombre. La Biblia lo llama entonces el hombre natural, y una manera lo llama así porque no acepta y rechaza, rehúsa aceptar las cosas de Dios, y dice la Biblia, para él son locura. Ni se les ocurre estar pensando que una persona va a aceptar ser sensible a las cosas de Dios. Así que nosotros no somos ninguno ingenuo tampoco cuando predicamos la palabra de Dios. Usted debe saber que cuando usted predica a alguien el evangelio, debe comprender y debemos entender que esa persona nunca va a buscar de primera de Dios, porque su mente está en el proceder a las cosas naturales, y por naturaleza su ética, su conducta, su comportamiento va a ser siempre hacia lo terrenal, es decir, hacia la parte no espiritual. Por eso no lo capta. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante de la siguiente manera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahí hacemos referencia a dos aspectos. Uno, que Pablo estuviera hablando aquí en este momento del hombre natural, pero también Pablo está hablando aquí también en este momento a los cristianos que se han dejado entonces llevar por la carne. Y ahí lo vamos a ver cuando Pablo lo dice allá en 1 Corintios, pero lo vemos también acá cuando Pablo lo está diciendo acá, y unen los dos aspectos. Porque un creyente puede tener una mente carnal, un creyente puede tener una mente débil. Lo vimos la semana pasada con el apóstol Pablo. Ahora nos habla de la mente carnal. ¿Es que nosotros podemos tener una mente carnal? Sí, podemos tener una mente carnal. Cuando nuestro proceder, cuando nuestra forma de actuar, entonces se va a ver en nuestras acciones, como lo decía anteriormente, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en los deseos y en las acciones. Entonces, si los deseos nuestros van hacia la carne, las acciones todas nuestras van a ser siempre pecado. Y eso es lo que se va a llamar. Le estamos dando siempre la puerta abierta al pecado. Y esto es lo que la Biblia nos trata de llamar la atención. La gran preocupación de Dios con respecto a ti y a mí, es que Dios está ocupándose, trabajando con nosotros a través de las Escrituras para que nosotros vayamos a Él y estemos en concordancia con Él en una manera espiritual, para que nosotros seamos vivificados en Cristo. Y esta es la preocupación de Dios, y que Él se ocupa, no solamente que está preocupado, Él se ocupa de cada uno de nosotros. Mire el versículo 6 que dice de Romanos capítulo 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte,
Y está hablando a quién, a la persona natural. Si la persona se está ocupando de la carne, lógicamente nosotros sabemos que es un muerto. Aunque esté vivo, está muerto espiritualmente. Y esto es lo que está llamando la atención el apóstol Pablo. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, quien está en Cristo tiene vida y paz, y a esto es lo que la Biblia lo relaciona. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, hay un propósito específico que tiene la carne, y la carne está guiada también por una manera por Satanás. Satanás es quien nos dirige, nos lleva, nos tienta y está allí trabajando con el hombre natural. Siempre la tendencia, primeramente, pero en segundo lugar también en el hombre, en el cristiano. Y una de las cosas muy importantes que hace la carne es el hecho de ocuparse, como dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, su función de la carne es alejarnos de Dios. Entonces, si no nos hemos dado cuenta, entendamos que esa función que tiene nuestra naturaleza pecaminosa es alejarnos de Dios, apartarnos de Dios y de todos los planes de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y especialmente el hombre natural no puede. Ahora el cristiano que ha creído en Cristo, que ha recibido a Jesucristo como Salvador, él sí puede levantarse. Sin embargo, cuando se ha dejado dominar completamente y ya llegó al otro punto que decía yo aquí, después de la acción, repetida varias veces, se va a convertir en un hábito. Y si ya tienes un hábito, es cuando tú no puedes y dices, no puedo levantarme, no puedo dejarlo, porque lo convertiste en un hábito y lo practicaste varias veces. Pero dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, es decir, ustedes no están habituados, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo dice, en otra manera, Pablo casi como que nos está diciendo, pon en duda que si tú estás practicando ciertas cosas, quiere decir que tú no eres de Dios. Porque creo entonces que el Espíritu de Dios no está en ti, porque el Espíritu de Cristo no mora en ti. ¿Y quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Y dice, y no le perteneces a Él, no eres de Dios, no eres salvo, en otras palabras. Pero los que somos de Dios respondemos porque estamos vivificados siempre en Cristo. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces la Biblia nos está diciendo, bien, morimos al pecado, pero vivimos para Cristo. Y ya el pecado no se habitúa en nosotros porque nosotros rompimos ese cordón umbilical que teníamos con la carne y ya fue cortado por Cristo en la cruz de Calvario y Él lo hizo así posible. Por eso nosotros no podemos decir, es que no puedo. No, sí puedo decir que sí podías, pero lo permitiste porque lo convertiste en un hábito. Versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, si el Espíritu de Dios resucita a un muerto, resucitó a Cristo, resucitó a Lázaro y unos cuantos más, déjeme decirle, no te va a resucitar a ti, no te va a levantar a ti donde estás. O es que no quieres, o es que tu actitud todavía está hacia el mal. Y por eso has permitido entonces dejarte dominar por el mal. El versículo 12, ya para culminar en esta parte del pasaje, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, si no somos deudores de la carne, ¿de quién somos deudores? De quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, de Cristo Jesús, y a Él nosotros respondemos. Por eso, también allá en 1 Corintios, capítulo 2, 15 y 16, dice la palabra de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hace una diferencia y esta es una manera comparativa. Uno es la mente del hombre natural y otro es la mente del hombre vivificado, del hombre en Cristo Jesús, el poder que tenemos en Cristo Jesús. Fíjense una cosa muy importante. El hombre natural, el hombre animal, éticamente procede, es decir, va siempre a hacer pecado.
puede ser muy sabio desde el punto de vista intelectual, puede ser muy académico, y eso se lo reconoce la palabra de Dios. Puede pensar bien lo que tiene que ver con el razonamiento, pero lo que tiene que ver entonces con el espíritu, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me están escuchando o no me están atendiendo ustedes por acá? Ah, yo estoy viendo que están hablando mucho por acá. Ah, ok. Entonces, muy importante el hecho de que nosotros podamos entender el procedimiento que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas es importante en esto. La Biblia dice que el hombre natural no entiende, no comprende, no tiene capacidad de comprender porque él está dominado por el pecado. Pero dice la Biblia, pero el espiritual puede juzgarlo todo, puede discernir todo, puede comprenderlo, puede entender todas las cosas, pero una de las cosas muy importantes, él no es juzgado de nadie. Es decir, se entiende que éticamente no vive en el pecado, sino vive con Dios. Y porque la Biblia dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros procedemos de acuerdo a la mente de Cristo. Es lo que llama entonces la Biblia en griego es neumáticos, a la cual se está refiriendo el hecho de que nosotros podemos examinar, discernir y hacer las cosas rectamente porque estamos iluminados por el Espíritu de Dios para entender las cosas y aun cuando no nos ha venido, poderlas entender, comprender. Porque la Biblia nos lleva a pensar nosotros que en nuestros pensamientos, nosotros entonces tenemos la mente de Cristo y como tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros procedemos en pensamientos relacionados con las Escrituras, en los principios de las Escrituras. Nuestras emociones van a ser siempre buenas desde el punto de vista que nosotros vamos a ser usados por el Señor. Luego nuestros deseos no van a ser hacer pecados, sino el deseo, la pasión que tenemos en Cristo para hacer las cosas de Cristo y vamos a accionar, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Fuimos creados para buenas obras, es decir, toda nuestra conducta, todas nuestras acciones van a ser hacer las cosas buenas en el Señor. Es decir, adorar, bendecir el nombre de Dios, trabajar en la iglesia, esto es lo que Dios tiene. Veamos el tercer hombre que es muy importante que aparece aquí, capítulo 3 de 1 Corintios. Y lea conmigo para que vea lo que dice 1 Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Pablo se rasca la cabeza, como decir así en esta manera. Dice, ay, esto me duele la cabeza, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y no pude, no es que no puede, no pudo hablarles a ellos como hombres espirituales. Qué tristeza de un ministro que no puede hablar a las personas como personas espirituales. Y una de las cosas muy importantes que a la Biblia está hablando, dice, sino que tuve que hablarles como a carnales. ¿Y quién es un carnal? Una persona que es como un niño en Cristo. Es decir, una persona que todavía está gateando. Una persona que todavía anda en la andadera. A esa parte de lo que la Biblia se está refiriendo. Entonces nos habla y dice, no les pude hablar de esta manera, sino a uno que todavía está gateando, que anda en andadera, porque ustedes no han aprendido a caminar todavía en Cristo. ¿Cuántos años tienen? 50 años, pero todavía están en andadera. ¿Qué tienen? 30 años, andan en andadera. Tienen 10 años, andan en andadera. Tienen 5 años en el Evangelio, pero todavía no han aprendido nada de Cristo. Y por eso una de las cosas muy importantes no es el hecho de que nosotros no podamos, es que tenemos que aprender a caminar en Cristo. Y él dice, la segunda cosa en el versículo 2 dice, odia beber leche y no vianda. Es como dice, si ustedes son unos recién nacidos, pero no recién nacidos porque nacieron ayer o porque nacieron el año pasado, en 5 años, sino porque no han aprendido, porque no han desarrollado los sentidos espirituales, porque no han desarrollado la capacidad espiritual para entender todas las cosas. Y entonces él dice, les tuve que dar todavía, no pude darle una arepa con carne mechada y caraota, porque aún teniendo todos los años del mundo, todavía no la pueden digerir. Es decir, no les puedo hablar cosas profundas porque ustedes no entienden. Y esto es muy importante, lastimosamente, pensar en el hecho de un cristiano de tener tantos años, y no importa la edad, porque usted puede tener 14 años, 13 años, 15 años, como algunos de ustedes tienen acá, pero si ustedes no tienen la capacidad en Cristo y no se han asociado con Cristo para tener la mente de Cristo, entonces la Biblia dice, son los que llaman la palabra de Dios carnales. ¿Y cuáles son los carnales? Los que andan en andadera. Versículo 3 dice también la palabra, dice la segunda parte del versículo 2 dice, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Es decir, mentalmente, de la parte espiritual,
no soy capaz de comprender las cosas. Si no le puedo hablar, entonces, ¿cómo yo lo voy a ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que todavía quiera andar en las cosas? Porque muchas veces nosotros venimos los domingos a la iglesia, pero en la semana, ¿qué andamos haciendo? Llenando nuestra vida de pura carnalidad, con quienes nos juntamos. ¿Qué estamos haciendo? Este es el problema de las personas cuando esconden una segunda personalidad. Pero la Biblia está hablando entonces de tres tipos de mente. La primera mente, recuerden que es la natural. En segundo lugar, los que tienen la mente de Cristo, que han aprendido a ser vivificados por Cristo. Y en tercer lugar, aquellos que tienen la mente de Cristo, pero que son carnales, que andan en andadera. Es decir, los bebés en Cristo. Versículo 3 dice, del capítulo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mire, esta es una reflexión muy importante lo que la Biblia está diciendo. La mente carnal siempre anda en pleitos, anda en envidia, anda sin saber perdonar, anda en chisme, en calumnia, en debilidades, en flaquezas sexuales. Y entonces, ¿por qué? Porque no ha tenido la capacidad en Cristo, no se ha desarrollado nunca en Cristo y la Biblia lo llama un hombre carnal. Los pensamientos lujuriosos agitan las emociones y eso lo dijimos la semana pasada, que los pensamientos lujuriosos, porque cuando llega a la mente, llega el pensamiento, entonces las emociones son agitadas por los pensamientos lujuriosos, porque ¿qué hay en nuestro pensamiento? ¿Cómo estamos procediendo? ¿Con qué nos estamos relacionando? Entonces, si es así la lujuria, si es la lascivia, todo acto de sexual que nosotros podamos estar cometiendo, todo pecado, si andamos en chisme, si andamos en calumnia, si andamos robando, si andamos tomando lo que no nos pertenece, entonces, o si andamos en mentiras o en engaño, ¿qué está sucediendo con nosotros? Una de las cosas que la Biblia está diciendo, luego va a ser tu proceder en esos deseos, tus acciones, entonces todo el tiempo van a estar allí y ahí vas a claudicar. Si dejas abierta la puerta de tu mente, dejas abierta tu mente a las cosas hacia el pecado. Si tu mente está abierta hacia el pecado, dejaste entonces abierta la mente hacia el pecado, que es lo que la Biblia nos está llamando la atención. Perdona, pero tengo que decirte, eres un carnal. Y como carnal, nunca vas a cambiar. Nunca va a cambiar tu proceder a menos que vengas a Cristo y entonces le digas a Cristo, Señor, yo te conocí, te recibí como Salvador, pero aquí estoy. Es decir, que hagas un giro en la trama que venías haciendo. Todos nosotros llevamos una trama en nuestras vidas, una historia. Y la trama de nuestra vida va a ser, o somos de Dios o no somos de Dios. Y ahí va a estar. Porque en tu mente va a estar esta situación. Porque cuando andamos en el pecado, dudamos de nuestra salvación, dudamos de la eternidad, dudamos de la obra de Cristo y a veces no sabemos si somos cristianos. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros para que nosotros entendamos. Así que, por ejemplo, Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Miren lo que la Biblia dice. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, donde la mente va, el hombre sigue. Si tu mente va hacia el pecado y estás pensando siempre en el pecado, ahí vas a seguir. De allí no vas a salir. Y ese es el problema que Dios te está diciendo. Donde la mente va, el hombre sigue. Es decir, es como, yo no sé si han visto unas comiquitas por ahí para mostrar cómo el burro puede seguir. Y entonces para que él pueda seguir le colocan una vara aquí atrás y le colocan una zanahoria para que trate de comerla y trate de comerla. Bueno, esa es la manera como la Biblia lo está diciendo. La Biblia está diciendo es que tú todo el tiempo vas a quererte comer la zanahoria. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer pecar. ¿Por qué? Porque donde la mente va, el hombre sigue. Y este es el problema. Entonces nosotros tenemos que romper esa estructura que Satanás nos ha impuesto. Y no es que no puedes, y no es que naciste así, y no es que eres así, sino que has permitido que la mente carnal sea la que domine tu vida. Por el hombre que está pues escondido en el corazón. Hay un hombre que está escondido aquí adentro.
porque tu corazón, tus emociones fueron habituadas hacia el pecado. Y hay una mente emocional que tenemos nosotros y que tu tendencia va a ser allí interiormente hacia el pecado. Te conoces a ti mismo y sabemos quién dice la verdad. Satanás está diciendo una verdad, pero una verdad engañosa. Pero la verdad de Cristo es totalmente diferente. Así que la Biblia pues nos llama a pensar y a reflexionar sobre esta verdad de que estamos hablando de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 y 6 dice la Biblia de la siguiente manera. Llevemos cautivo todo pensamiento y que tratemos con los pensamientos que no son de fe. Llevemos pues cautivo todo pensamiento en Cristo Jesús, a la obediencia en Cristo Jesús. Este pasaje lo citamos la semana pasada, por cierto. Pero Él nos llama a nosotros el hecho de que si dominamos nuestro pensamiento, si nosotros tenemos entonces nuestro pensamiento de una manera, hacerlo obedecer a Cristo, es decir, que estén en la obediencia a Cristo, nosotros sabemos entonces quién va a triunfar. Pero va a triunfar aquel cuyo pensamiento está en el Señor y lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros para que nosotros podamos pues comprender esta parte en el Señor. Dice el versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez. Permítame un momentico, ya va para la otra parte del versículo que se me está escondiendo por acá. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios dice que nuestra obediencia sea perfecta en Cristo Jesús, porque nosotros podemos elegir y tenemos la oportunidad de elegir, porque todo lo que llega a nuestra mente, la mente no es la que nos domina. Y ahí es donde tenemos en nosotros el hecho de pensar. Está la mente y está nuestro yo. Yo decido. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo hablaba y decía una cosa muy importante. Para mí, una de las cosas muy importantes que está diciendo, llevando todo pensamiento al hecho, al dominio en el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los deseos de la carne son una cosa, pero si para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque yo estoy en Cristo, yo voy a vivir en Cristo y yo quiero la ganancia para mi vida. No es lo que digan las otras personas, no es lo que digan los demás, no te dominan, sino ni Satanás. Eres tú el que toma las decisiones y eres tú el que estás en el Señor. ¿Cuál es la clave? La clave está en Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice así de esta manera. Nos habla a nosotros, a ver, Colosenses capítulo 3, ¿lo tiene por ahí? ¿Lo puede leer? Ah, bueno, lo tenemos por acá, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Cuál es la clave? Mirar hacia arriba, mirar al Señor, decirle, Señor, ayúdame, necesito tu dominio, necesito tu ayuda. Por eso mirar arriba, mirar a Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y eso es lo que el Señor dice. Es decir, decisiones correctas que te ayudan a hacer en el Señor. No voy a chismear, no voy a arruinar mi reputación, no voy a ceder a mis principios, no voy a ofender al Espíritu Santo, no voy a robar, no voy a hacer cosas contrarias. Tal vez tú dirás, si te sientes en el pecado de la mentira, tal vez te has acostumbrado a la mentira. Tal vez no quiere que te reconozcan como mentiroso, que te vean como mentiroso. Pero dice que es algo como un pecadito pequeñito. Entonces mira a un borracho y le vas a decir, pero mira, que eres peor. Y mira a otra persona por allá, un asesino. No, ese es peor todavía. Entonces yo tengo oportunidad. Mira, estando en cualquier pecado, estamos alejados de Dios y somos mente carnales. Y así como el mentiroso tiene una mente carnal y que está doblegado hacia el pecado, así el borracho también lo está, así también el que está en el asesinato también lo está. Para ti son pecados sociales, para Dios todos son pecados y no solamente, todos tienen su mente dominada por la carne. Lo que Dios está buscando de nosotros es que nosotros podamos hoy dominar en la mente nuestra
que no voy a pasar ningún rato con personas con mala influencia, que no voy a pasar ningún rato con personas que me puedan hacer daño, con personas que me van a presentar la pornografía, con personas que me van a hablar de cosas aberrantes sexuales, que no voy a andar con personas que me presenten un caramelito y que esta semana yo estoy haciendo la dieta. No, yo voy a hacerlo en el Señor, de saber de que Dios está conmigo. Mi punto aquí, no que queremos esperar hasta que la tentación venga y luego entonces reaccionamos basándonos, sino que estemos preparados, que nuestra mente en Dios esté preparada en el Señor. Porque una de las cosas muy importantes es la obra de Dios. Culmino con Juan capítulo 10, versículo 10, que dice así de la siguiente manera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida, vida en abundante. Juan capítulo 10, versículo 10. Dividamos el pasaje y con esta parte nosotros vamos a culminar porque quiero llamarte la atención a esto. La Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás está ocupado y tiene la función de hacerte caer. Y entiende lo muy importante, Satanás tiene esta opción y esta función. Él está súper interesado. Él está ocupado a toda hora, de noche, de madrugada, en la mañana, tempranito, en la tarde, a cualquier hora, cuando estés almorzando, cuando estés cenando. Y una de las cosas que él quiere hacer es hurtar. ¿Y qué va a hurtar Satanás? ¿Sabe qué va a hurtar Satanás? Tu moral. ¿O ya lo hurtó? Lo que Satanás está buscando es hurtar, robar tu moral, tus principios. Él está buscando hurtarte a ti, que no tengas dominio de ti mismo. Una de las cosas muy importantes que la Biblia está diciendo es, dejaste abierta tu mente. Porque dejaste abierta tu mente, Satanás entró en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones y le has permitido. Pero Dios está diciendo, y te lo vuelvo a repetir para que lo entiendas, capítulo 10 de Juan, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Y ahí está Satanás para robar tu alma. La segunda cosa, y robar tu ánimo, robar tus emociones, robar todo, viene para matar. Él no se queda tranquilo con que te robó solamente una parte de tus emociones, que robó tu principio. Satanás está interesado en matarte. Oye bien, en aniquilarte espiritualmente, en romperte para tenerte en sus garras. Y eso es lo que te ha interesado en Satanás. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Te tiene en sus manos. Caíste. Y una de las cosas muy importantes que la Biblia te está diciendo es, te dejaste robar, te dejaste matar. Y la tercera cosa que dice allí, no viene solamente para hacer esta cosa, también ¿sabes para qué? Para destruirte. Satanás quiere destruirte. Y hasta que te vea en el suelo, sea para burlarse de ti, mira dónde estás, dónde caíste. Pude contigo, pude con Cristo. Cristo era tu Dios, aquí estás, derribado, destruido. Dejaste abierta la mente a Satanás. Dejaste la mente abierta al pecado. Es como una puerta. Pero Dios dice en la segunda parte del versículo, y esto nos debe llamar la atención. No te puedes quedar allí descarrilado, no te puedes quedar allí destruido, porque Dios te da la oportunidad. Ahora va a depender de ti. Y en la segunda parte del versículo, Dios nos habla a nosotros para que nosotros entendamos. Satanás está trabajando continuamente para descarrilarte, para destruir el plan de Dios en tu vida. Porque el que comenzó la buena obra la quiere terminar, pero Satanás la quiere destruir. Y quiere darte el giro de la trama para llevarte al capítulo 3 de Génesis, para destruirte completamente. Pero acá en Juan, el Señor Jesucristo dijo, la segunda parte del versículo, yo he venido para que tengan vida, para vivificarte, para que tengas vida en Dios, para darte la libertad. El ser vivificado en el Señor es darte libertad, control de tu mente, control de tus emociones, control de tus emociones, de tus deseos y de tus acciones. Y Él está diciendo, ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Señor y confesar al Señor y decirle al Señor, Señor, he sido
hurtado, me robaron mis emociones, te robaron tu ingenuidad, te robaron aquellas cosas bonitas que tú pensabas en el Señor, te robaron aquellos deseos tan grandes y bonitos de verte enseñando, de verte allí trabajando en el Señor. Miren, jóvenes, una cosa que están aquí, ustedes que también están acá, Satanás está interesado en lo que están haciendo ahorita, en robarles sus pensamientos, robarles sus emociones que sienten ahorita, robarles su pasión. Él está empeñado en destruirlos. Óigame lo que la Biblia está diciendo. Él no solamente quiere robarles, sino quiere destruirlos, matarlos, acabarlos, para eliminar todo el plan de Dios que comenzó en ustedes. Él no va a descansar para Él hasta que no lo logre, pero va a depender de nosotros. Y el Señor dijo en la segunda parte del capítulo 10, versículo 10, como lo leemos allá, y Él dice una cosa muy importante: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para disfrute, para gozarse en el Señor, para tener libertad en el Señor, para tener poder en su mente, para tener poder en cada uno, en sus pensamientos, sus emociones, en sus deseos y en sus acciones. Ver el poder de Dios en sus vidas. Pero no le dejes la puerta abierta a Satanás. Cada vez que ustedes actúan, piensa en esto. Pon en tu pensamiento al Cristo. Él quiere vivificarte. Él quiere que tengas vida abundante. Él quiere que vengas a Él y le digas: Señor, quiero de tu vida abundante. Y esto es lo que el Señor estaba buscando, que tengan vida, pero vida en abundancia, gozo en el Señor, alegría en el Señor, no tristezas, no arrepentimientos, sino gozo en el Señor. Ahora, alégrate en el Señor, porque si quieres venir al Señor, no es una cosa muy importante, levantar tu ánimo, empeñarte, porque recuerda los tres tipos de mente: el natural, el que tiene la mente de Cristo, que vive vivificándose en Cristo Jesús, pero el carnal, que vive entonces tras esta situación que nos habla el capítulo 10 de Juan 10:10, porque se dejó dominar por Satanás, porque dejó la mente abierta y se dejó controlar por Satanás. Pero ahora es el momento para poder entonces vivificarte en el Señor, para que Dios tenga el control en ti. Y una de las cosas muy importantes, recuerda que el carnal piensa como el natural, es decir, éticamente, moralmente, no haya como pensar, porque su proceder va a ser siempre hacia el mal, porque sus pensamientos van a ser siempre hacia lo carnal. Por eso algunas veces me pueden decir: no puedo. Claro que acostumbraste a tu mente a lo natural, al egoísmo, al engaño, a la maldad, a la mentira, al chismorreo, a la calumnia. Si permitiste tu mente allí, allí estás claudicando. Pero Dios te dice: levántate, porque aquí está la puerta, y la puerta es Cristo, a lo que nos está presentando. Dios dice: yo puedo llegar a tu mente y puedo liberarte, porque yo he venido para que tengan vida en abundancia. Así que gózate en el Señor y habla con tu Señor en este momento. Por eso vamos a orar a Dios, para que el poder de la libertad en Cristo que tenemos en Dios, el Señor libere todo en este momento, todo pensamiento, toda aquella cosa que haya claudicado y que hayas caído y que se te quitaron todas aquellas emociones que tenías bonitas y lindas, el Señor las levante, porque para eso el Señor ha venido a morir en la cruz de Calvario, a liberarte y a darte el poder en Cristo Jesús. Ora conmigo, vamos a orar en el nombre de Dios. Señor Jesús, estamos en tus manos. Gracias por esa palabra de fe, por esa palabra de confianza, y porque hoy nos hemos reunido para escuchar nuevamente, para entender la libertad que tenemos en Cristo, ese poder de la libertad en nuestras mentes, de que Cristo puede actuar, de que tú, Señor, puedes actuar. Y hemos entendido, Señor, el poder de las tres mentes: la mente natural, el poder de la mente en Cristo, el vivificado, y el poder de la mente carnal. Ayúdanos, Señor, a tener el poder de la mente del Cristo vivificado en nosotros. Ayúdanos a levantarnos y que podamos estar prestos en este momento, Señor, a cerrarle la puerta a Satanás, a esa mente, Señor, abierta que hemos tenido a Satanás, para que entre cualquier tipo de pensamiento y nos alejemos de ti. Señor, en tu nombre estamos.
Vivifícanos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos. Por eso, Padre, todo aquel que esté escuchando este mensaje, levántalo en el nombre de Cristo Jesús. Ha venido a ti para decirte: Cristo, vivifica mi vida. Levántame, porque tú has dicho en tu palabra que ha venido para que tuviéramos vida, pero vida abundante, vida de gozo, de alegría en ti, Señor. Ayúdale, Señor, a levantarse con gozo, con alegría, de tener tu poder en su vida y poder decir: gracias, Cristo, porque soy vivificado en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si Dios ha tocado tu corazón, puedes escribirme a mi WhatsApp 0424, 652-5174, o puedes también escribirme a mi correo franciscoandrades@hotmail.com, o puedes en esta misma línea que estás usando poder tratar de comunicarte con nosotros, y el Señor pues te bendiga, te guarde, que Dios, el Dios de toda esperanza, te levante y te dé fuerza para vivir la forma correcta que es en Dios, con una mente vivificada en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Bueno, queremos recordarles también algunas actividades que tenemos en la semana. Mañana domingo tenemos las hermanas que van a estar reunidas orando por otras personas, con otras mujeres, lo que se llaman pues Despierta Débora. A las 3:30 de la tarde estarán reunidas. El día día miércoles a las 5 de la tarde estaremos orando todos en Instagram, por Instagram. Recuerden, Iglesia El Amor de Dios, que es nuestra Instagram, y ahí podemos estar orando. Iglesia El Amor de Dios, a las 5 de la tarde. Luego el jueves el estudio bíblico a las 4 de la tarde, y el sábado en la mañana a las 7 de la mañana estaremos orando. El otro domingo, próximo domingo, lo haremos otra vez en línea, ya que está prohibida pues las reuniones, pero si es por nosotros nos estuviéramos reuniendo, pero en obediencia y saber que esta situación es también pensando en ustedes, lo estamos haciendo así en esta manera en línea. Que el Señor me los bendiga. Y el día martes, ¿qué tenemos? GAPRO, ¿verdad? Los jóvenes de GAPRO estaremos reunidos, se me estaba olvidando, mire, GAPRO a las 4 de la tarde, GAPRO, para que los adolescentes estén reunidos en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver si lo podemos hacer también en Zoom, en el nombre de Dios. Dios me lo bendiga. Aquí lo dejo entonces con los hermanos directores. Bueno, hermanos, y ahora para poder culminar, les invito a que podamos escuchar este canto y podamos entonar esta canción y podamos decirle a Dios: queremos verte, queremos sentir tu presencia, queremos que seas tú y que sea tu espíritu y que sea tu corazón el que gobierne nuestras vidas. Así que les invito a que podamos tener esa alabanza y ese momento de adoración para nuestro Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo,
mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Y nosotros queremos ver a nuestro Dios. Y hermanos, les invito a que en esta semana puedan reflexionar en lo que hoy hemos visto y que podamos vivir para nuestro Señor. Y nos vemos muy pronto. Así que les envío un saludo y que Dios les bendiga.